Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sorprendido? Si eres un oyente habitual, igual te parece extraño que hoy tengas un nuevo episodio, ya que normalmente tenemos un nuevo episodio cada jueves y hoy es martes. En concreto, martes 1 de noviembre. Y no es casualidad o aleatorio que tengamos un episodio hoy, porque ¿sabes qué día es hoy? Claro, porque te lo acabo de decir. Es 1 de noviembre. Pero, ¿qué se celebra hoy? Pues en España se celebra el Día de Todos los Santos, que es un día festivo donde las familias recuerdan a los seres queridos que ya no están con ellos. Es normal visitar los cementerios y dejar flores en las tumbas de familiares o amigos. Es un día bonito, pero tiene un carácter un poco triste, un poco sombrío. Al contrario que lo que ocurre al otro lado del charco, particularmente en México, donde celebran el Día de Muertos. Esta celebración, aunque en teoría es lo mismo, recordar a las personas que ya no están con nosotros, en la práctica, en México se recuerda a los muertos de una manera muy diferente. Yo, la verdad, que no soy una experta. Por eso, para hablarnos más del Día de Muertos y sus tradiciones, tengo conmigo a Diego y a Efraín, los chicos de Mextolki, con los que hablé tanto que he decidido dividir el episodio en dos, para que así no sea tan largo. Entonces, si estáis preparados, vamos a escuchar qué nos cuenta Mextolki sobre el Día de Muertos. Episodio 62 de Blanca to Go. El Día de Muertos con Mextolki. Parte 1. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar conmigo hoy. Vamos a hablar un tema que me hacía mucha ilusión tratar y del que no soy una experta. Por eso os tengo a vosotros. Antes de empezar nuestra conversación, ¿podéis presentaros, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, pues nosotros somos Diego y Efraín de Mextolki, un canal dedicado a enseñar el español mexicano. Ya llevamos 6 años ahí explicando esas palabras que a veces se escuchan en nuestro país y de las cuales muchas personas dicen, no sé qué quiere decir eso, no estaba en mi libro de texto, nunca me lo dijo mi maestra. Entonces, nos enfocamos precisamente como a quitarle el misterio a estas expresiones Sí, mexicanas. sí. Palabras que se hacen famosas con telenovelas, con más que nada telenovelas o algunos programas que se hicieron famosos en algún momento, ¿no? Sí, dime, Es dime. interesante porque, sí, perdón, el mexicano o las palabras que yo sé son de telenovelas que veía pues cuando era más niña. Y Ujú. sí, y ahora las leo y me encantan. Pusisteis el otro día una publicación sobre pinche la gente o pinche tu madre o no sé, porque a los mexicanos os gusta mucho mencionar a las madres. Sí, pinche gente culera, creo que. Pinche gente culera, eso era. Sí, Sí. sí, sí, que es como, qué gente tan mala. Sí, 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 y me sí. hizo mucha gracia porque sí, pinche lo he escuchado mucho, pero en las series no es una palabra con la Pinche. que yo estoy tan familiarizada. Es que, ¿sabes qué me gusta de esa? Es que es muy fácil de usar, la puedes usar para todo. Oye, Exacto, te es ves como... bien pinche mal, te ves bien Ujú. pinche mal. Oye, Sí, pinche actitud, ¿no? Que, no sé. Y es esencial conocerla si vienes a México. Indudablemente la vas a escuchar múltiples veces. Y bueno, pues te digo que la escuchas en todo, para cosas buenas también. ¡Wow! ¡Qué pinche guapa estás! sí, es la palabra comodín si vamos a Sí, México, sí, ¿sí? sí, Una, sí. una de las tantas, una de las tantas. Pero sí, básicamente a eso nos dedicamos, Blanca. Ujú. Vale, perfecto. Y vamos a hablar sobre el Día de los Muertos. ¿Me podéis contar un poco cómo se celebra ese día o qué tiene detrás? Pues
Si tú me preguntas qué tiene detrás esta celebración, tiene su origen azteca. Claro que hay muchos historiadores que te pueden decir lo contrario, que viene de una celebración española y bueno, una mezcla de las costumbres que se hicieron en México y su evolución, pero realmente hay narraciones donde los aztecas ponían comida a la gente que había muerto, porque ellos estaban haciendo pruebas, desafíos en el inframundo, estaban cruzando ríos, corriendo de jaguares, venciendo monstruos, entonces ellos pensaban, bueno, por supuesto deben de tener hambre, deberíamos ponerles algo. Entonces de ahí viene más o menos esto, que hasta escuché que antes esta celebración o estas ofrendas se ponían 4 veces al año. Vale. Y ahorita que veamos los días de cómo se celebra Día de Muertos, como lo dicta la tradición verdadera, digamos, la tradición ortodoxa, ahí vas a ver que hay algunas cosas muy aztecas. Vale, interesante. Ujú. Así que sí, es de hace siglos. Sí, sí. Y bueno, pues también se juntó mucho con la religión católica y es como tenemos Día de Muertos, justo en días donde el resto de la tradición católica también celebra el Día de las Ánimas. Sí, en España es el Día de los Santos, Ah, decimos. dale, ahí Sí, está. Ese. es algo similar, sí. ¿Cómo se celebra hoy en día el Día de Muertos? Bueno, pues la verdad es que ha cambiado mucho, especialmente en los últimos años, a raíz de la, pues podríamos decir la popularidad que ha recibido esta fecha en México, a raíz de la película Coco, por ejemplo. Creo que eso puso mucho en el mapa a nivel mundial esta celebración. Pero no solo eso, sino también, no sé si alguna vez viste la película de James Bond, 2014, 2015, no recuerdo, No, he la de visto Coco. Ah, bueno, Coco, por ejemplo, si no has visto la del 007, seguramente has visto Coco. Entonces, pues ha cambiado mucho el cómo se celebra. Anteriormente era algo más íntimo, algo más como familiar, en donde ponías Sí. tu ofrenda en las casas, y ahora ya se toma más como una celebración, donde puedes llegar a ver algunos desfiles, por ejemplo, obras de teatro que se dedican a esto, y muchas fiestas, muchas fiestas, como ahora entre los jóvenes es muy común, ¿no? Pues ver la fiesta del Día de Muertos y se celebra como Halloween. Eso ha adquirido ahí como su propia identidad. Ujú. Sí, sí, ha cambiado bastante, pero pues si te decimos nosotros de cuando éramos chicos, Día de Muertos solamente se veía dentro de la casa de la abuela o dentro de la casa de las tías. O sea, no era como una atracción turística en Ujú. donde tú puedes venir a México y, y ver ahí como, wow, las ofrendas en las calles, hay luces, hay todo. No, realmente era algo muy íntimo, es cenar con la familia y también pensar que la otra persona está cenando contigo, la persona que ya no está con nosotros, más o menos así. Y en algunos lugares, como Campeche, lo que hacen es, y bueno, suena muy feo para nuestro pensamiento occidental, pero esta tradición tiene muchos años, Ujú. bueno, muchísimos años, y es sacar los cráneos, los huesos de las personas, limpian, o sea, exhuman los cadáveres, los sacan de la tumba, limpian los huesos y los decoran. Cada Yo te voy, año. sí, yo te voy a mandar videos después, te voy a Vale. mandar y creo que si tú los ves, se ve un poco chocante a la cultura que tenemos, porque tocar cadáveres o tocar huesos, pues no es algo normal. Pero para ellos, pues sí, en algunos otros lugares solamente lo sacan el año siguiente Ujú. y ya es todo, solamente una vez. Sí, vale. Solamente una vez lo hacen y en otros lugares, pues cada año. Pero sí. Es interesante porque has dicho que probablemente para el mundo occidental nos choca, pero creo que es por la perspectiva que tenemos de la muerte en otros Ujú. lugares. Y de hecho,
como os he dicho, en España celebramos el Día de los Santos y lo que hacemos es ir al cementerio, a las tumbas, llevamos flores y es un poco más sombrío, no es el ámbito de fiesta o de celebración que se tiene en México. ¿Pensáis que el concepto de la muerte en México es un poco diferente al concepto que tenemos en otros países? Por ejemplo, en España, que es triste. Pues sí, en lugar de considerarlo como una tragedia, más bien ya desde pues raíces prehispánicas, era más bien considerado como la continuación de la vida. Y no tenemos como esa idea de que la muerte es una tragedia, sino que más bien es algo natural. Entonces, en ese sentido, sí se percibe un poco diferente y pues que también hay que celebrarla. Que no más bien es algo para lo cual estar triste, sino más bien hay que conmemorar. Y pues es por eso que se rinde estas ofrendas a los muertos. Creo que es una idea súper sana de relacionarse con la muerte, porque al final es como debería ser. Pero Pues sí, sí, le hemos dado un significado muy triste, de muy finalizar triste, en lugar de, como tú has dicho, de que la vida continúe. ¿no? De continuar. Sí, Sí. sí, y creo que también se ve reflejado en algunas expresiones. Ujú. Diego y yo grabamos hace mucho tiempo un video de cómo hablar de la muerte en México Ah, y muchas curioso. personas se ofendieron un poquito Es porque la pues cultura, sí, porque lo sí, vemos sí, como un tema tabú todavía, que es curioso porque es algo que todo el mundo hacemos, pero todavía es como, wow, está hablando de la muerte. sí, sí. Sí. Está hablando de la muerte y nos ven sonriendo y dicen, wow, yo creo que ustedes no están siendo considerados, o sea, no, sus expresiones no tienen nada que ver con el tema, muy fuera de lugar, no sé, sí, Sí, o sea, porque puede ser exacto, chocante, esa enorme diferencia, mientras que en unos lugares ves así como sí, sí, gente porque, llorar, ajá, a nosotros nos ves como celebrar en el Día sí. de Muertos. O nos ves riéndonos como de, por ejemplo, esta expresión que no sé si tú tengas, Blanca, que es esta de ya chupo faros. No, No, bueno, me hace gracia, pero no, y no la había escuchado sí, nunca. sí. O sea, por ejemplo, estamos ahí, bueno, que alguien se murió, no más, ya chupó faros, Ah, es muy ese vieja. cuate ya chupó faros y riéndonos, pues claro que otras personas se ofenden, o sea, Choca, porque es alguien chocante, murió, sí, exacto. sí. Sí. Y chupar faros, pues también el contexto de eso es un poco sombrío porque los faros son cigarros y Ah, antes, ujú, pues antes de fusilar a alguien, de dispararle, le ujú. daban faros, le daban cigarros para tranquilizarse, así como fúmate un cigarro antes de morir. Y ya fumaban y ya después, bueno, buenas Eso es en Vale. noches. época de la Revolución. Sí, sí. Cuando has dicho yo chupo faros, me ha hecho tanta gracia porque faros en España es el faro para dirigir a los marineros. Ujú. Y he dicho, ¿por qué? Es un Sí. poco... No sabía que tenía el significado de Sí, sí. cigarro también. A nosotros también nos da risa por cómo suena, pero Sí, bueno. es... También ya se petateó, ¿no? Ya se petateó. Cuando alguien moría, pues lo envolvían en estas petate y Sí. decían, ya se petateó, ya está en el petate, Sí, pues ya porque sí, sí. está Hay envuelto. más formas, o Entonces, sí, sea, puedo pensar ahorita igual en muchas otras, pero o sea, a eso vamos, que no lo consideramos como una tragedia y creo que es bien sabido a nivel internacional que nosotros, pues básicamente nos reímos de todo, o sea, creo sí, que en general somos muy felices y reírnos también de la muerte es otra Es una buena de las formas, actitud ¿no? ante la Ujú. muerte y ante la vida, Sí, sí, exactamente. sí. Así que exacto. sí. Y bueno, ya solo una última, sé que dijimos que es algo íntimo, pero por ejemplo, si vienes ahora mismo a México este mes, Ujú. vas a encontrar muchas calaveras por todos lados, calaveras decoradas, eh, Como calentamiento, pintadas, ¿sí? ajá, sí, en papel maché, o Ujú. sea, hechas así como
artesanías, o sea, encuentras muchísimas. Entonces, desde ya estamos como viendo siempre calaveras, viendo huesos, pues ya, después es como... Acostumbrando, sí, Sí, calentando motores, sí, sí. sí. Y Diego, has mencionado la película de Coco y la de 007 que yo no he visto, pero ¿piensas que son películas que reflejan, o pensáis, que reflejan bien el Día de Muertos o es un poco fantasía o... Fíjate que es muy interesante porque yo no esperaba cuando vi la película de Coco, yo dije, seguramente no van a tener como una buena representación de lo que realmente hacemos en México y me sorprendió bastante porque así como nos representan, si tú ves la película vas a ver muchísimas cosas mexicanas, pero muchísimas, 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 incluso hasta en los detalles minúsculos, tanto en cómo celebramos el Día de Muertos como de otras tradiciones que tenemos en México. Entonces sí, yo creo que sí, sí es muy fiel a lo que realmente hacemos acá. Recuerdo que una parte de Coco es la flor de cempasúchil, que es Sí, esta como amarilla, naranja. Dicen, bueno, esto es lo que les enseña el camino. Y eso junto con las velas es lo que como que les muestra a los muertos a dónde ir. Y realmente la tradición así era. O sea, es por eso que usamos esas flores de cempasúchil en los altares. Y también las velas, que es precisamente para que les indique el camino. Entonces sí está Sí, sí. muy adaptado a lo que hacemos Sí, o aquí. sea, sí, sí puedes ver las casas con caminos de flores ujú, de cempasúchil hacia la ofrenda, que da hacia la ofrenda. Sí, sí Y de las ves abiertas. hecho, cerca de aquí de la ciudad es un pueblo, se llama Mixquic, ujú. y ahí tienen esa tradición, precisamente, o sea, como de adornar el camino pero ahí lo hacen hacia el cementerio. Am, entonces lo adornan así con flores de cempasúchil, y está muy padre porque, pues, es como de todas las calles, las adornan de esta forma, y todas llevan hacia el cementerio. Entonces, igual, si tienen la oportunidad de venir en México en estas fechas, Mixquic es un excelente lugar para hacerlo. Merece la Ujú, pena, vale. Ujú. Sí, vi Coco, me encantó la película, pero claro, no sabía cuánto de verdad había en la historia. sí, Y, oh, per- perdón. y perdóname, solamente eso de Coco. Ahorita vas a ver que con los olvidados, o sea, si hay un hincapié hacia las personas que ya fueron olvidadas por sus Oh, familias. también, vale. Así que se tiene Sí, en cuenta un poco a todos, ¿sí? sí, sí. Vale, habéis mencionado las ofrendas, los altares, creo que son una pieza importante de la celebración. ¿Nos podéis explicar un poquito sobre ellos? Pues acá, em, claro que las flores son un tema central, pero también dependiendo del estado, las ofrendas son diferentes. Por ejemplo, en Veracruz se pone una corona de flores Ujú, usualmente, o una corona de frutas colgando como un marco de la ofrenda. Pero usualmente la ofrenda tiene cosas que a las personas que ya no están, a las personas muertas, pues les gustaba cuando estaban aquí. A veces puedes ver cervezas de una marca específica, puedes encontrar comida bien hecha, ujú. un guisado o hasta enchiladas ahí puestas en la ofrenda también. Y algunos elementos como sus lentes que siempre usaba, un collar que siempre tenía ahí en la ofrenda. Eh, y bueno, si tú te preguntas qué pasa con esa comida que está ahí, pues, Exactamente lo que estaba pensando. Digo, ¿qué pasa después? ¿qué pasa después? Pues nadie se la come, nadie, o usualmente no. Mi Sí. papá, él se comía mucho esa comida, la de las ofrendas, y él siempre me dijo, tú no puedes tocar esa comida porque esa comida ya la tocó el muerto. O sea, Sagrada. ya, sí, o sea, como ya no tiene ni sabor, como que las cosas ya no saben. Puede Vale. ser que, pues, por el paso de los días, como que la comida pierde su sabor, Ujú. pero tradicionalmente se piensa que las personas muertas absorbieron el sabor
y por eso Vale, ya no tiene. Pero, curioso. pero o sea, por ley, por tradición, no, esa comida no se No se toca. toca. Ah, ah, Sí. ya. Y vale, entonces los altares son como el lugar donde ponéis las ofrendas. ¿Tenéis Sí. un altar por casa, un altar por persona o cómo es la tradición? Es más bien como familiar. Ujú. Entonces, el altar se pone precisamente para todos estos familiares que pues ya pasaron a mejor vida, que ya chuparon faros, como, como dijimos hace un momento. Eh, entonces, es más bien uno por familia. Generalmente se tienen dentro de las casas, aunque también es cierto que hoy en día como se ha popularizado más esto, y esto es algo realmente reciente, o sea, no es algo, por lo menos cuando yo era niño no veía esto tan frecuentemente. Ya hay altares más bien dedicados a algunas personas, celebridades, incluso como a colectivos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, nuestra universidad hace algunos altares, unas ofrendas y siempre tienen temática. Entonces, un día puede ser como, em, esta vez vamos a hacer la edición de los músicos. Entonces, Ujú. siempre hay un altar dedicado como a un músico tal, o sabes qué, esta vez un altar a este equipo de fútbol, a los jugadores que ya se murieron. Entonces, ha ido cambiando un poquito como el concepto de los altares, pero de forma original es para las familias y están originalmente dentro de las casas. Sí, Así que sí. es un altar por familia y luego con varias ofrendas, depende de las Mm. personas, ¿sí? Ujú. Muertas. O puedes ver una ofrenda gigante, o sea, como toda una mesa Ah, y vale. ves varias fotos, como en Coco, o sea, eso sí Sí, pasa. sí. Ujú. O Exacto. sea, que ves que la foto de la tía Filomena y sus cosas y su comida. Y Vale. ves la foto del tío Ernesto y sus cosas, su comida. Y o sea, es como familiar. Y también algo que se menciona es, y es importante para las ofrendas, es para que realmente sea una ofrenda, no solo lleva como la comida, el agua, las velas, las flores de cempasúchil, eh, sino también de cada persona le ponemos algún objeto Ujú. suyo o algo que les gustaba. Entonces, pues les puedes poner un cigarro si era, si les encantaba eso, una cervecita, una prenda de vestir. O sea, entonces, eso es lo que a mí me parece impresionante porque todos los altares, todos van a ser diferentes. O sea, no vas a encontrar Únicos. todos iguales. Exacto. No es como que esta es la receta para hacer el altar. No. Son únicos. Cada familia va a tener uno, quizás tiene estos elementos que te comenté, el pan de muerto, la flor de cempasúchil, las velas, pero de ahí en fuera van a tener las fotos de esos familiares o también de perros, y eso es algo de lo que también vamos a hablar, porque no solo hablamos de personas en estos altares, sino también de mascotas, Mascotas. exacto, Ujú. exacto. Y hay Vale. algunas que les gusta solo poner una mesa, pero otros ponen como 3 niveles, ¿no? O sea, una, Sí, La dos, hay forma tres niveles. tradicional es diferentes. de 3 niveles, exacto, esa es la Ajá. tradicional. Se ve Sí. bonito. Se ve bonito. Entonces, en México no visitáis los cementerios. En algunos lugares sí, sí, porque las velas apuntan al cementerio. Ujú. Sí, sí, la verdad es que depende mucho de la región o el Vale. estado. Por ejemplo, uno de los más famosos es Pátzcuaro. Ahí Ujú. tenemos fotos de 1900, de hace casi 100 años. Eh, bueno, un poco más, entonces. Podemos encontrar fotos de personas en el cementerio ya haciendo Día de Muertos y ese no se hace en las casas, se hace Se en el hace fuera. cementerio. También en estados como Michoacán, las ofrendas más fuertes no son en las casas, son en los cementerios. Vale. Y son ofrendas muy bonitas. Te voy a enviar fotos después para que Genial, sí, las las voy a poner pongas. todas. Sí, Sí. y de Michoacán te voy a poner. Estas son de Michoacán, estas son de Campeche, que es como te Para que veas digo, la que es diferencia. ajá, Vale. donde sacan los huesos. Y aquí en la Ciudad de México, pues al menos con nuestras familias, es un poco más íntimo, o sea, es Ujú. dentro de las casas.
Sí. Es dentro de las casas tradicionalmente. Habéis dicho que en algunos, depende de los estados, también tenéis como desfiles, disfraces, o eso es en sitios muy específicos. Fíjate que de ahí a raíz de esta película que comenté, la de James Bond, Ujú. am, eso no se hacía. O sea, como que eso puso más en el mapa esta celebración porque se muestra en esta película como James Bond está en Día de Muertos y hay un desfile en la calle y todo el mundo ahí está celebrando, bailando. Y yo recuerdo cuando era profesor en ese momento y un alumno me dijo, oye, pero ¿dónde se lleva a cabo este desfile? Porque yo vi que en Ciudad de México. Y en ese momento yo le dije, pues no, eso no sucede aquí, o sea, esa película es totalmente falsa, pero yo creo que al gobierno le gustó tanto la idea, y en verdad, o sea, no hay otro registro antes de esa película de que se demostraron un desfile del Día de Muertos, y dijeron, pues vamos a hacerlo. Entonces al año siguiente hicieron el primer desfile y de hecho así lo promocionaron, ¿no? El primer desfile del Día de Muertos. Y ahora, así como lo ves en la película, así pasa, al menos aquí en Ciudad de México. Tengo entendido que también en otros estados hacen estos desfiles, quizás no a esta gran escala, pero sí ya se está haciendo un poco más popular. Sí, pero ajá, o sea, el espíritu de Día de Muertos no está en desfiles, sino más bien en cenar como familia. O sea, Sí, no es, sí, algo, no. sí. El otro es un poco más igual turístico, Sí, digamos, sí. es Sí, 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 sí. turístico. Ajá. Nosotros encantados, ¿no? O sea, porque sí está bien, como que muchos tienen la idea de venir para ver ese desfile y para Sí, nosotros, a y nosotros sí, nos pues encantan. sí, tuvimos una oleada de alumnos, de personas que nos decían, wow, voy a ir a México en Día de Muertos, mi sueño. Sí, Y creo yo que está en la pues, lista de muchas personas. y pues Sí, bueno, aquí exacto. vienes a cenar con mi familia, Sí, sí. pero sí, ahora pues ya hay muchísimas cosas que hacer, ya los cementerios ya están abiertos en Ujú, ciertas horas para los visitantes. ujú. O sea, ya Sí. puedes pasar y ver y tomar fotos y eso. Pero antes, pues no, porque no se hacía para Sí, las fotos. Entonces, sí. exacto, sí, se hacía de manera más personal. Ujú. Eso os voy a preguntar también, cuando obviamente el Día de Muertos es un día, eh, ¿cuánto antes se empiezan a preparar los altares y estas cosas? Ah, Ok. pues mira, aquí Efraín justamente investigó sobre ese tema. Yo Justamente. solamente voy a aportar algo Ah, tú antes de vas a que aportar algo Efraín. importante. De, efectivamente se dice el Día de Muertos, Ajá. Ujú. Día de los Muertos, pero nunca he entendido por qué se menciona de esta forma, porque en realidad no es un día. Y de hecho tampoco son dos. Ahorita Efraín Después del corte. después de estos breves comerciales, continuamos. Voy a aprovechar la broma que han hecho Diego y Efraín para crear expectativas, tensión. Vamos a dejar la primera parte de este podcast sobre el Día de Muertos aquí. No nos vamos a publicidad, como han dicho ellos, nos vamos al siguiente episodio para que este no sea demasiado largo. No os lo perdáis porque en él vamos a hablar de cuántos días dura la celebración del Día de Muertos, la comida característica de esta celebración y las ciudades que nos recomiendan visitar si viajamos a México en estas fechas. Nos vemos en el siguiente episodio.